Buenos días. Tal como pueden, buenos días, nosotros somos Gabriela Rodríguez, mi persona Adrián Vázquez, y tal como pueden apreciar, el día de hoy vamos a hablarles sobre el bosón de Higgs. Para esta presentación vamos a tratar los siguientes puntos. Primero, una introducción al tema, seguido de los antecedentes del bosón de Higgs y el problema en el modelo estándar de la física, seguido de hablar un poco de la teoría conocida como el mecanismo de Higgs. Luego hablaremos de los intentos y experimentos para encontrar el bosón de Higgs. Seguimos con las repercusiones del hallazgo del bosón de Higgs en la comunidad científica y terminaremos con las conclusiones pertinentes al tema. Ok, vamos a comenzar con una breve introducción. Tenemos que desde hace muchos años los físicos y científicos han estado interesados en la descripción completa del universo. Por ello, múltiples teorías y principios se han desarrollado con la intención de alcanzar este objetivo. Ejemplo de las teorías que mayor impacto han tenido en la historia son, por supuesto, la teoría de gravitación universal, desarrollada por Newton, la teoría del electromagnetismo, desarrollada por Maxwell, y, por supuesto, la teoría de la relatividad, desarrollada por Einstein. Sin embargo, a pesar de estas ansias de la comunidad científica, hay un problema en particular que los mantuvo desconcertados por mucho tiempo, y ese fue el origen de la masa, o dicho de otro modo, por qué los cuerpos se resisten a la modificación de su estado inicial. Esto quizás en un principio no parecía mucho problema, pero el panorama cambió fuertemente con la llegada de la física de partículas y la física cuántica, disciplinas con las que se descubrió que había cuerpos en el universo que no presentaban masa y que tenían mucha importancia si se quería describir al mismo en su totalidad. Es así como en 1964, tres grupos de científicos publicaron por separado tres trabajos con los que se pretendía explicar el origen de la masa en las partículas. En conjunto, sus trabajos se conocieron como el mecanismo de Higgs, y la partícula responsable del mecanismo de Higgs, para que este funcionase sobre los cuerpos en el universo, se conoció como el bosón de Higgs. La comunidad científica, al ver tan convincente teoría, se propuso entonces a verificarla. Ello a partir de la búsqueda del bosón de Higgs, logrando además múltiples avances en materia de aceleradores y física de partículas. Ok. Ahora hablemos un poco de los antecedentes del bosón de Higgs y el problema en el modelo estándar de la física. Tal como se dijo con anterioridad, el origen de la masa en las partículas siempre fue un problema que mantuvo bastante intrigada a la comunidad científica. Sin embargo, este problema no presentaba un verdadero obstáculo hasta la década de 1960, en la que se estuvo desarrollando una nueva teoría conocida como el modelo estándar de la física, este que observan aquí, la cual agravó el problema. Esta teoría del modelo estándar es una teoría basada en los postulados de la física relativista y cuántica, la cual a su vez busca describir cada una de las partículas elementales que componen la materia y, por supuesto, también el vacío. Según este modelo, tales partículas se clasifican en bosones y fermiones. Los bosones son las partículas encargadas de mediar las interacciones entre la materia y además de los campos de fuerza. Ejemplo de son los fotones. Mientras que los fermiones son las partículas encargadas de constituir la materia. Ejemplo, los electrones y los quarks. A su vez, el modelo señala que el comportamiento de estas partículas se rigen por tres de las cuatro fuerzas principales, las cuales a su vez presentan una partícula catalogada como la portadora, la cual hace el papel de intervenir directamente con la materia en el espacio. Las fuerzas en cuestión son la fuerza electromagnética, la cual tiene como partícula portadora los fotones, la fuerza nuclear fuerte, la cual se encarga de de mantener a los neutrones y protones unidos al núcleo, sus partículas portadoras son los piones, y la fuerza nuclear débil, la cual se encarga de la desintegración nuclear, y sus partículas portadoras son los bosones W y Z. Ahora, este modelo estándar presentaba el problema de que, a pesar de su gran capacidad para modelar los fenómenos físicos alusivos a las partículas elementales, él mismo predecía erróneamente la cantidad de masa total de los bosones W y Z. Decía que su masa era bastante reducida cuando en realidad, según las comprobaciones experimentales, era bastante grande. Así se tuvo pues que, para poder explicar una gran cantidad de fenómenos, principalmente los alusivos a estas dos partículas, el modelo estándar requería una nueva teoría sólida que explicase el origen de la masa en las partículas, problema que aún no se solucionaba. Sin embargo, la razón por la que el modelo estándar agravió este problema en muchos años
fue debido a que ahora la solución al origen de la masa tenía que también ser consistente con las predicciones del modelo estándar, el cual ya de por sí se constituía por bastantes teorías físicas que, además de tampoco deber ser contradichas, se basaban en un principio llamado el principio de simetría. No obstante, para el año de 1964, tal como se dijo antes, un grupo de físicos trajo una teoría para justamente solventar este problema sin caer en contradicciones con el modelo estándar. Y esa teoría es la que vamos a mostrar ahorita. Esa teoría se llamó el mecanismo de Higgs. Esta fue un resultado de la contribución de 3 artículos científicos publicados por 3 grupos de físicos. Y cada uno de estos artículos se encargaba de explicar el origen de la masa de los bosones W y Z sin causar problemas al modelo estándar. El primer artículo fue publicado por François Englert y Robert Brown, el segundo por Gerald Guralnick, Richard Hagen y Tom Keeble, y el tercero por Peter Higgs, el cual tuvo mayor influencia debido a que él mismo se encargaba de explicar un nuevo elemento llamado el campo de Higgs. Este mecanismo de Higgs señalaba que las partículas adquirían masa como tal al interactuar con este campo de Higgs, el cual era de naturaleza cuántica y se encontraba en toda la región del espacio, incluso en el vacío. Adicionalmente, se tiene que la partícula portadora de este campo era el conocido como el bosón de Higgs. De allí su importancia, debido a que al encontrarlos significaría tener pruebas fehacientes de que el campo de Higgs existe y a su vez que el mecanismo de Higgs es correcto. Ahora, tenemos que la interacción de los cuerpos con el campo de Higgs puede verse como un cuerpo que trata de desplazarse en un fluido. Mientras más pesado sea, con mayor dificultad se moverá en tal fluido. Ello debido a que el fluido causa un efecto en contra de su movimiento. Así, el campo de Higgs puede verse como tal fluido en el universo y las partículas elementales como el cuerpo en cuestión. Se tiene pues una partícula que presente mayor masa que otras porque su interacción con el campo de Higgs es mucho mayor. Ahora, desde un punto de vista más complejo, el campo de Higgs puede verse como esta figura que se presenta aquí a continuación, ya que los 3 científicos postulaban que el campo de Higgs tenía una forma de un sombrero mexicano, y toda partícula que interactuase con este tenía que interactuar tal que primero se ubicase en la cúspide del sombrero, y luego, si presentaba una energía suficiente como para estar inestable, se cayera de la cúspide hasta el borde del sombrero, tal como se observa en esta figura. Así vamos a tener que el efecto del campo de Higgs se interpreta como la aparición de masa en la partícula, liberándose como consecuencia una cierta cantidad de bosones de Higgs en el proceso, que es como se observa en esta figura 3. Este mecanismo a su vez permitía que el modelo estándar se mantuviese, además de que inició la búsqueda de la comunidad científica para encontrar los bosones de Higgs resultantes de las interacciones y resolver de una vez por todas el problema de la masa. Ok, antes de explicar los intentos y experimentos para encontrar el bosón de Higgs, vamos a definir brevemente qué es un acelerador o colisionador de partículas. No es más que una estructura donde se procede a acelerar y colisionar una partícula de materia con su equivalente en antimateria. Una vez acelerados, los mismos colisionan partiendo de extremos opuestos del colisionador a velocidades cercanas a la velocidad de la luz para liberar energía y materia, e intentando emular lo más posible las condiciones en las que se desenvolvió el Big Bang. La intención de acelerar dichas partículas no es más que para aprovechar la energía que el proceso desprende y estudiar los frutos finales del experimento. Ahora, procedamos a explicar los intentos y experimentos para encontrar el bosón de Higgs. Vamos a tener 3 principales sitios donde se logró empezar a identificar el bosón de Higgs, es decir, darle caso. Primero, empecemos con la figura 4, que es el Large Electron Positron Collider, por sus siglas LEP. Fue el antecesor del gran colisionador de hadrones que tienen en la figura 6, y este complejo era un colisionador electrón-positrón. El experimento logró conseguir un número pequeño de eventos que podría interpretarse como resultantes de bosón de Higgs y establecer una masa aproximada, pero el número de eventos fue tan insuficiente para sacar conclusiones definitivas. Eso fue a través de los datos recopilados en los años 90-2000. Ahora,
el tevatron del Fermilab. En Estados Unidos también logró hacer experimentos en cursos buscando el bosón de Higgs. Este acelerador, a diferencia del LEP, colisiona protones y antiprotones. El inyector principal aceleraba protones a velocidades bastante, no solamente a velocidades bastante altas, sino también de masas bastante considerables a nivel microscópico, por así decirlo, a nivel atómico. Ahora, los resultados a partir de 2010 y 2011 fueron poco a poco combinándose a los que y siendo similares a los que reportaba el Gran Colisionador de Hadrones en Europa, en la frontera franco-suiza. El Gran Colisionador de Hadrones, conocido por sus siglas Large Hadron Collider, es el sucesor del LEP. Este logró, por medio de los experimentos Atlas y CMS, lograr conseguir unos parámetros determinados para poco a poco determinar dónde estaba el bosón de Higgs, o sea, poderlo arrinconar de manera más sencilla. Después de sucesivos experimentos, entre los cuales tanto el Atlas como el CMS lograron combinarse y reportar resultados similares, finalmente, en una nota interna del CERN, se empezó a esparcir el rumor de que se había detectado por primera vez el bosón de Higgs. Y finalmente, el 4 de julio de 2012, se anunció la posible identificación del bosón de Higgs. Sin embargo, esto impactó a los investigadores, ya que el elevado número de eventos que se lograron observar, hasta 30-20 veces más de los predichos en el modelo estándar de física de partículas, lo sorprendió completamente. Y que dejó claro que se hacía mucho falta investigar más al respecto. Siguiente. Las repercusiones científicas y generales no fueron más que conceder primero el Nobel de Física a Higgs y Einger por publicar por separado, cada uno por su cuenta, la teoría de cómo las partículas adquieren masa y proponer el bosón de Higgs como solución a ese problema, al problema de la masa de las partículas. Se determinó que el origen del universo viene dado por partículas fundamentales que poseen masa. Se abrieron las puertas a nuevos campos de estudio en la mecánica cuántica como futuros estudios en materia de energía oscura. Se pondrá a prueba la capacidad del Gran Colisionador de Hadrones para futuros experimentos relacionados con el bosón de Higgs. Y aunque depende de factores muy extremos, el científico Stephen Hawking acotó que el bosón de Higgs podría ser peligroso si se somete a estudios muy fuertes. Afortunadamente, no poseemos la tecnología para hacer dichos estudios. Finalmente, en las conclusiones, tenemos que el bosón de Higgs, como bien se explicó este artículo, es uno de los pilares de la mecánica cuántica y debe estudiarse a más profundidad para conseguir nuevas teorías y experimentos. Estamos en pañales en todo lo que es la mecánica cuántica. En menos de un siglo se logró pasar de la mecánica clásica a un campo tan novedoso como la mecánica cuántica. Tenemos un sinnúmero de posibilidades. Aún queda mucho por investigar en esta área, porque tenemos todavía el misterio de la materia y la energía oscura, que pueden darnos aún más respuestas de las que estamos consiguiendo por medio del bosón de Higgs. Ahora, igualar o superar el bosón de Higgs en términos de hazaña como descubrimiento es posible, pero va a requerir un enorme trabajo por medio, porque esto ya de por sí pudiera catalogarse como el descubrimiento del siglo. Y también se deben mejorar los recursos tecnológicos, porque se va a poner a prueba lo que tenemos actualmente. Y se deben conseguir, y se conseguirán aplicaciones de mecánica cuántica en un futuro. Esto no se va a quedar solo en teorías y colisionar partículas. Pero, aunque es complicado, es posible con nuevos estudios. Muchas gracias.